Bueno, ahora vamos con la parte dura, que es la parte financiera, ¿no? Fuimos con la parte de fotografía, que es una parte muy útil, pero soy docente, miren, del área financiera, y cuando me invitaron pensé, ¿qué les puedo compartir si prácticamente toda la información que uno quiere está disponible en Internet? Uno puede buscar libros y todo. Entonces, decidí dividir en dos partes esta exposición. Primero, hablarles del contexto en el que estamos viviendo las organizaciones y por qué ese contexto está gatillando cada vez más la posibilidad del emprendimiento. Y en segundo, contarles algunas herramientas muy puntuales que les pueden ayudar a llevar a un buen puerto a su emprendimiento. Entonces, he dividido en esas dos partes la exposición. Y la primera parte, como les decía, un poco hablarles del contexto de lo que está sucediendo actualmente con el mundo organizativo. Si yo les pregunto si tenemos o no problemas actualmente en las organizaciones, lo más probable es que ustedes me digan que sí, siempre hay problemas, ¿sí? De eso se trata la vida. Y creo que hay varias cosas que no están funcionando del todo bien en el mundo organizativo. Y para no apresurarnos, nos vamos a poner como la bata del médico y vamos a ver algunos de los síntomas, miren, con algún nivel de detenimiento, ¿no? El primer síntoma es el siguiente: la mortalidad empresarial. A pesar de que la medicina ha avanzado a ritmos agigantados, reduciendo, miren, a nivel significativo las tasas de mortalidad en los seres humanos, en el mundo empresarial tenemos todavía una asignatura pendiente. Los productos, los servicios, los modelos de negocio son cada vez más efímeros. Muestra de ello es la reducción progresiva de la edad media de las compañías, porque al mundo empresarial les cuesta desarrollar organizaciones que sobrevivan más de 20 años. Ahí en el gráfico que ustedes pueden apreciar, sí, la edad media de las compañías en la década del 60, del 70 del siglo pasado era de 60 años, ¿sí? Hoy por hoy, hacia el 2030, hay una proyección de que ni siquiera vaya a superar eso los 10 años. El segundo síntoma es el tema de la confianza por los suelos. Estamos inmersos en una crisis de confianza. Los niveles de confianza en los negocios, en las instituciones, en la clase política, ni que se diga, en los medios de comunicación están más bajos que nunca. La sociedad tiene muy poca confianza en estos actores, lo que hace que muchas personas decidan volcar la vista a un agente clave dentro de la sociedad, el empleador. Según la última encuesta que tienen ustedes en pantalla del barómetro de confianza, el 76% de los encuestados confían en su empleador por encima de otros actores, como les comentaba, por encima de los negocios, por encima de las ONG, por encima del gobierno, por encima de los medios. Es decir, la expectativa que existe sobre las organizaciones como un agente de cambio, de futuro, es más alta que nunca y es una oportunidad que todo el sector empresarial no debe desaprovechar. El tercer síntoma, a pesar de lo motivador y reconfortante que puede ser lo anterior que les acabo de explicar, ahora viene como el baldazo de agua fría, ¿no? Los niveles de compromiso de los empleados con las organizaciones para las que trabajan sigue siendo muy bajos. Gallup es una empresa consultora que lleva más de 30 años midiendo los niveles de compromiso, lo que se llama el engagement. En su última encuesta tomó una muestra de 112.000 equipos de trabajo y encuestó a casi 3 millones de personas. La encuesta divide tres tipos de empleados: los empleados comprometidos, que son aquellos que trabajan con cierta pasión en su trabajo, tienen una cierta conexión profunda con su empresa, están dispuestos a hacer cosas adicionales. Los empleados que no están comprometidos caen en dos categorías: los empleados no comprometidos, que podrían describirse como pasivos, que no realizan grandes esfuerzos, y los empleados activamente no comprometidos, que son ya el problema, ¿no? Que son los que están muy insatisfechos y que son los menos productivos en el trabajo. Si hacemos una sumatoria, estamos hablando de que prácticamente el 60% de los empleados no están comprometidos con las organizaciones. Es decir, algo no está nada bien si consideramos ese porcentaje, y ese porcentaje no ha cambiado mucho en los últimos años. El tercer elemento, este me encanta: nuestros modelos organizativos y de gestión están obsoletos. O sea, hay otra forma de poder analizar esto, que hay un único problema que se manifiesta de muchas maneras. Nuestros modelos de gestión y de organización están obsoletos y son ineficientes. Por tanto, no dan respuesta a los retos que plantea la realidad actual, y ese es el cuarto síntoma. Cuando hablamos del siglo XXI, hablamos de una época de cambio, hablamos de una nueva época que se caracteriza básicamente por dos grandes realidades. Uno, el mundo ha cambiado y sigue cambiando a una velocidad de la que no somos conscientes a veces, y alguien podría decir que eso viene ocurriendo ya hace mucho tiempo o hace millones de años, pero lo cierto es que la intensidad y la velocidad del cambio en la que vivimos actualmente es un fenómeno relativamente reciente.
Entonces, ¿será que es el cambio el problema? Yo diría que no. Por primera vez en la historia, nuestra capacidad de cambio es muy inferior a la velocidad del cambio. Cuando hay un desajuste entre esos dos parámetros, aparece un fenómeno que se llama crisis, que no es más ni menos que un periodo de ajuste para poder aumentar la capacidad de cambio y volver a una situación de equilibrio. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que la única forma de poder igualar ambas variables es incrementar la capacidad de cambio, porque reducir la velocidad de cambio está fuera de nuestro control. Decía la Reina Roja en la novela de Lewis Carroll, en El espejo y lo que Alicia se llevó, que es la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, en nuestro país necesitas correr todo lo que podás para mantenerte en el mismo sitio. Para ir a algún sitio vas a tener que correr por lo menos el doble de rápido. Entonces la pregunta es, ¿será posible correr el doble de rápido? Posiblemente. ¿Será sostenible en el tiempo? Probablemente. Pero ¿será que es la manera más eficaz y más eficiente para aumentar la capacidad de cambio de un sistema? Definitivamente no. La única manera de poder aumentar la capacidad de cambio es cambiar. Es decir, hay una manera más inteligente, sencilla y sostenible de aumentar la capacidad de cambio de un sistema. Hacer cosas diferentes o hacerlas de manera distinta. Eso significa que debemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas, cambiar nuestra forma de trabajar, porque limita nuestra capacidad de hacer frente a los retos que nos plantea el entorno. Y aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Será que estamos cambiando tan rápido como el mundo que nos rodea? ¿Será que las organizaciones cambiamos tan rápido como el entorno? Claramente la respuesta para muchas organizaciones es que no, ¿no? Casi todas las organizaciones se encuentran a la defensiva, intentan ponerse al día en cosas que otros ya han hecho. Tengo alguna experiencia de cómo funcionan muchas organizaciones y he visto cómo se quedan en el intento por ser más adaptables, por ser más innovadoras, por volverse entornos más inspiradores para trabajar. Nos reunimos en equipo, hacemos un espacio, destinamos tiempo, asignamos presupuesto, hacemos lluvias de ideas, creemos que hemos hecho algún progreso, generamos algún tipo de iniciativa, vamos de una cosa, emprendemos en otra, enseñamos a los empleados a ser conscientes, a ser resilientes, establecemos equipos ágiles, pero rara vez se siente como si estuviéramos cambiando nuestras organizaciones, ¿no? Y es que el mundo cambia mucho y las empresas cambiamos muy poco. Y hay varios elementos que describen esa situación que les acabo de mencionar. Uno, la sociedad siempre cambia antes que las organizaciones. Dos, el mundo del trabajo está cambiando. Tres, la disrupción tecnológica es una realidad. Y cuatro, los modelos organizativos y de gestión están obsoletos, ¿sí? Cuando hablamos de que la sociedad siempre cambia antes que las organizaciones, todo lo que son los cambios sociales, económicos y políticos siguen un patrón de crecimiento incremental, ¿sí? La tecnología sigue un patrón de crecimiento exponencial. La sociedad integra la tecnología antes que el mundo empresarial y esto es lo que genera lo que yo le llamo el túnel del tiempo, vale decir, una sensación de viaje al pasado, así como en la película de Volver al Futuro, cuando pasamos de un entorno social a un entorno laboral. Pensemos en los grandes avances tecnológicos de los últimos 10 o de los últimos 20 años. Y dirán, bueno, el celular, la música digital, la fotografía, el correo electrónico, internet, las comunidades virtuales. Hay mucho avance tecnológico. Ahora, tratemos de pensar en un avance organizacional que haya tenido un impacto en los negocios, algo que haya cambiado radicalmente la forma en cómo se manejan las empresas, cómo lideramos, cómo contratamos, cómo planificamos, cómo compensamos. Es mucho más difícil, ¿no? Es que decir, miren, resulta paradójico que mucha gente disponga de herramientas de trabajo, protocolos de relación y sistemas de gestión mucho más avanzados en su vida personal que en el mundo empresarial. La disrupción tecnológica es una realidad. Sin lugar a dudas, la tecnología es el gran acelerador de la transformación. Todas las compañías estamos inmersas en procesos de transformación basados en tecnología, la combinación de inteligencia artificial, machine learning, unido al Internet de las cosas, la conectividad, robotización, prácticamente van a automatizar los procesos de una organización en los próximos años. Por primera vez en la historia, el costo de la tecnología ya no es una limitación para el desarrollo y tampoco es un elemento diferenciador de una compañía en relación a otra. Este elemento también es importante. El mundo del trabajo está cambiando. Si pensamos en un trabajo normal, ¿sí? La gran mayoría del trabajo que tenemos ahora mismo es un trabajo algo especializado, es un trabajo repetitivo, se manejan cierta cantidad de datos, un sueldo tipo medio, pero las computadoras hacen también trabajo especializado, hacen trabajo repetitivo, predecible, manejan mayor cantidad de datos,
obedecen ciegamente, no cobran y no descansan. Por lo tanto, es una batalla perdida lidiar con las computadoras, ¿no? Esto no es nada nuevo. En el año 2013, dos investigadores de la Universidad de Oxford crearon un algoritmo que predice el grado de facilidad en el que una profesión va a ser reemplazada por robots o drones, las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí están en la pantalla las profesiones que son más fácilmente reemplazables, desde vendedores hasta cocineros y conserjes. Ahora, el año pasado, el Foro Económico Mundial hizo un estudio donde establece que básicamente se van a perder en los próximos 5 años 85 millones de puestos de trabajo. Pero a cambio de eso se van a crear 97 millones de puestos nuevos. Estos 85 millones de puestos de trabajo están relacionados básicamente a profesiones que son fácilmente reemplazables por la tecnología porque son tareas repetitivas, ¿no? Entonces, todo lo que vaya a ser repetitivo, la mayor parte de las tareas repetitivas va a ser reemplazado por una máquina, ¿sí? Entonces, alguien diría, bueno, la posición sencilla es decir que se crean 97, ¿sí? Se pierden 85 y hay un neto de 12 millones, ¿no? Eso no es verdad, porque los 85 millones de personas no tienen ni las capacidades, ni las habilidades, ni las destrezas para poder desarrollar actividades en esas nuevas oportunidades de desarrollo que se van a presentar en los próximos 5 años. Los modelos organizativos y de gestión están obsoletos. Aristóteles, el gran filósofo griego, proclamó, miren, en el año 350 que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Hoy sabemos que esto es un disparate, pero el mundo lo aceptó por casi 2000 años, hasta que un día alguien tuvo una fantástica idea: contar. Es que, miren, el método científico, donde primero se formula una hipótesis, luego la valido, está tan enraizado en nuestro pensamiento que nos cuesta concebir que alguien inteligente puede confiar ciegamente en una autoridad sin poner a prueba sus supuestos. Si les pregunto cuántos cerebros tenemos, ustedes dirán seguramente que uno, algunos dirán el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo dos, alguien utilizará la teoría de las inteligencias múltiples. En realidad, miren, tenemos 3 cerebros, esto está comprobado. Uno en nuestro corazón, uno en nuestra cabeza, que es el cerebro central, otro en nuestro corazón y otro en nuestro intestino. Los dos últimos son en comparación más pequeños, pero aún así son sistemas nerviosos totalmente autónomos e independientes, ¿no? Los cerebros del corazón y intestino se descubrieron hace poco, a pesar de que la tecnología habría permitido identificarlos ya hace bastante tiempo, ¿no? Esto guarda mucha relación con el concepto de una visión jerárquica del mundo, donde solamente puede haber un cerebro, ¿sí?, que esté diseñando cosas, tomando decisiones y que los demás sistemas se subordinen a él. Bueno, ¿y por qué les he comentado todo esto del inicio? Mire, yo les he comentado todo esto porque todo esto está gatillando la posibilidad del emprendimiento, ¿no? Muchos queremos migrar desde un trabajo en una empresa para ser mi propio jefe. Está la idea esto que el ser emprendedor es una panacea, que voy a ganar dinero de manera inmediata. La verdad es que si quiero emprender hay que planificarlo, ¿sí? No es decir, odio a mi jefe, renuncio y ya estoy emprendiendo, ¿no? Y les voy a hablar de la parte dura, que es como en el Matrix, ¿no? La pastilla azul, ¿sí?, te da un toque de realidad que es bastante grave, que son las finanzas, ¿sí? Y lo que normalmente nos suelen contar del mundo del emprendedurismo es la parte de la pastilla roja, que es la parte ideal donde vivimos en un sueño, ¿no? Y yo digo lo siguiente: si no estás dispuesto a lidiar con la incertidumbre, mejor no emprendas, ¿eh? El que es emprendedor sabe que no todos los meses hay flujo de caja, hay que programarlo, hay que diseñarlo, hay que planificar el futuro. Entonces, vivimos mucho con la incertidumbre. Nos hacen la idea de que todos debemos ser como Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Detrás de ellos hay miles y miles y millones que han fallado y que hoy quizás son empleados de empresas, como gran parte de nosotros seguramente. Sí, y es que miren, el 20% de los emprendimientos apaga su tercera velita. El resto, lamentablemente, se queda en el camino. Se queda en el camino. Y eso es una realidad. Ahora, vamos más adelante. Ok. Como ustedes saben, la mayoría de las cosas, de las decisiones en la vida real, tiene mucho que ver con finanzas, ¿no? Y en los emprendimientos esto no es la excepción, ¿no? Esas son las actividades generales que hace una empresa, desde comprar, producir, vender, cobrar, pagar. Si ustedes observan ahí, de esas 5 actividades, 2 actividades son financieras, que es la parte de la cobranza y la parte de los pagos. Entonces, y nos vamos con nuestro emprendedor, todos nosotros. Nuestro emprendedor tiene una buena idea, tiene un buen producto,
logra vender su producto más que a los amigos, parientes, vecinos, etcétera, y de repente recibe un pedido muy grande de una gran empresa. Entonces hace una buena gestión, logra un buen precio, coordina la logística, pero se da cuenta que el pago se lo van a hacer de aquí a 30 días. ¿Sí? Y cruzó esos 30 días el desierto sin poder tomar agua, y como decimos, se la bancó, la sufrió, se endeudó. ¿Qué le faltó? Si el negocio tenía buen precio, negoció muy buena entrega, es un buen producto, ¿qué le faltó? Bueno, le faltó lo que le falta a muchos negocios, le faltó capital de trabajo. ¿Sí? Es un concepto raro, antiintuitivo, que no nos gusta, no lo entendemos, que no figura en el manual de instrucciones de la empresa, de un producto, de la marca, pero es lo que necesitamos para vivir como empresa. Es el oxígeno, ¿sí?, de una empresa. Un vendedor de periódico, un canillita que va y retira de un medio periodístico los diarios, los vende, los devuelve y paga la diferencia, no tiene problemas de capital de trabajo. Si compramos y vendemos al contado, no tenemos problemas de capital de trabajo, pero eso sería el mundo ideal y lamentablemente no vivimos el mundo ideal, ¿no? Lo cierto es que nadie o muy pocos nos pagan al contado, entonces tenemos que comenzar a lidiar con todo esto que es el mundo del capital de trabajo. Es lo que le llamamos nuestra espalda financiera, ¿sí? Pero a menos que seamos Atlas, que sostenía todo el mundo sobre su espalda, nos tenemos que cuidar. Y aquí tenemos dos opciones. Uno, o nos terminamos luxando las vértebras como empresas o emprendedores, o invertimos en capital de trabajo. Ahora, ¿y cómo se calcula? Si tengo un emprendimiento nuevo, no sé cómo funcionan las cosas, tengo que pensar cuál es el plazo promedio en que voy a cobrar a mi cliente y qué costos van a suceder en ese plazo, en ese tiempo. Eso es el capital de trabajo. Y si estamos comenzando, hay que tenerlo, ¿sí? Y si no lo tiene, lo tenemos que poder conseguir. Límite de crédito en la tarjeta, límite de crédito en el banco. Entonces, si cobramos en 30 días, los costos de 30 días son nuestro capital de trabajo. Y lo tenemos que revisar, porque si cambiamos nuestro nivel de ventas, hay que reinvertir en capital de trabajo. Por eso es que mueren tantas pymes, porque después hay que salir fondos más caros, a destiempo, etcétera. Entonces, por eso es importante planificar y programar. Y ahora el emprendedor, ya sabiendo que tiene capital de trabajo suficiente, le ofrecen un buen negocio. Algo que sabe que va a funcionar, pero tiene un rendimiento del 300%. Y duda mucho porque ya viene castigado con esto del capital de trabajo y dice, hay algo que no me gusta de esto y siente como un escalofrío y esto que me genera un rendimiento. Bueno, eso es porque ese rendimiento tiene un gran riesgo asociado. Cuando ustedes vean algo que tiene una gran rentabilidad, encuentren dónde está ese gran riesgo. Ojo, eso no significa que no lo puedan asumir, o mejor aún, no significa que no lo puedan gestionar, no significa que no puedan domar ese riesgo. ¿Sí? No hay grandes negocios que no tengan grandes riesgos. Sino lo que pasaría es que todo el mundo entraría en ese negocio y de seguro el nivel de rentabilidad del sector o el nivel de rentabilidad de las empresas que ocupan alguna posición se va a reducir y va a ser menor, sin lugar a dudas. Aprovecho para hablarle de dos temas muy importantes. Rentabilidad y utilidad. Utilidad es, yo vendo un producto a 100 bolivianos, lo que me cuesta es 70 bolivianos, entonces tengo 30 bolivianos de utilidad. Ahora, rentabilidad es, esos 30 bolivianos que tengo de utilidad, los comparo con lo que tuve que invertir. Si yo tuve que invertir 1.000 bolivianos, como en esta parte aquí de abajo, donde dice, para obtener esos 30 tengo una rentabilidad del 3%. ¿Qué tiene que buscar un emprendedor? Rentabilidad. ¿Sí? Utilidad la tiene cualquiera, que tenga un costo menor que su precio, ¿sí? Pero sí, para obtener esos 30 de utilidad tenemos que invertir, por ejemplo, 1.000, no es lo mismo que haber tenido que invertir 1.000.000. Entonces, importantísimo, fijémonos cuánto esfuerzo ponemos por lo que obtenemos después. Si no, vamos por un mal camino. Vamos ahora con herramientas más concretas, ¿sí? ¿Qué debe tener sí o sí un emprendedor? Un flujo de caja. Llámese flujo de caja, flujo de fondos, flujo de efectivo, tiene varios nombres, ¿no? En finanzas hay muchos modelos, ¿sí? Y hay muchos modelos de flujo de efectivo. Este es uno muy sencillo, donde tengo las entradas de efectivo, tengo las salidas de efectivo, tengo un saldo y voy pasando los saldos a los siguientes meses, ¿sí? Proyéctenlo, proyecten su empresa, proyecten su emprendimiento
Es bueno saber que me voy a quedar sin plata dentro de 6 meses, o me voy a quedar sin plata dentro de 4 meses, o dentro de un mes, no dentro de un día o dentro de 5 minutos. Entonces, es importante proyectar lo que va a pasar con mi empresa en términos de efectivo, ¿no? Imagínense que el capitán del Titanic, ¿sí?, hubiera sabido que había un iceberg 3 horas antes de que llegue a impactar, seguramente lo esquivaba, ¿no? Y si no lo esquivaba, probablemente sí iba a ir a la derecha o iba a ir a la izquierda, iba a tener un pequeño raspón, pero definitivamente pues el barco no iba a perecer y no se iba a hundir, ¿no es cierto? Entonces, siempre que proyectemos, podemos controlar. Imaginen, ahí está, imaginen, pero nuestro emprendedor dice, mira, yo más o menos cubro los costos y me ofrecen una oportunidad nueva de negocio. Sí, yo sé que ese negocio, ese producto va a marchar bien. ¿Cómo lo decido? Sí, hay una herramienta que se llama la contribución marginal, también se llama el margen bruto o contribución bruta, ¿no? Que es simplemente comparar el precio del producto con el costo variable, es decir, cuánto me cuesta fabricar o producir ese producto, por ejemplo, ¿no? Si como emprendimiento cubro mis costos fijos y quiero incorporar, por ejemplo, un nuevo producto adentro de mi esquema de producto, puedo decidir por esto y no me voy a equivocar. Es decir, no me agrego ni un empleado adicional, no me agrego un alquiler, no me agrego nada fijo. Entonces, sí puedo aceptar un negocio donde el precio sea mayor que su costo variable, si es que no se están alterando ninguna de la estructura de costos fijos de la empresa. Y este es un modelo muy, pero muy útil. Se llama el modelo del punto de equilibrio, ¿sí? Es uno de los modelos más útiles en el mundo financiero, ¿no? El punto de equilibrio es simplemente el nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a todos los costos asociados y gastos totales en una empresa. Es decir, donde la utilidad es igual a cero. Y aunque es un concepto sencillo de entender, todas las actividades de tu empresa o de tu emprendimiento deben estar direccionadas y enfocadas en que siempre el emprendimiento debe funcionar lo más lejos posible de ese punto de equilibrio. Siempre debe ser así. Errores comunes. Hay muchos errores que cometemos los emprendedores desde el punto de vista financiero. Yo he resumido esos errores en 3, ¿sí? Se lo voy a comentar. 3 errores comunes. El primero, mezclar economía personal con los de la empresa. Por comodidad, es posible que los gastos e ingresos de tu negocio estén asociados a tu cuenta bancaria personal y tengas todo mezclado. Mal hecho, ¿sí? Una cosa son los gastos que generamos en nuestra vida personal y otra los relativos al negocio. Por eso el primer consejo para emprendedores es que mantengas separadas las dos actividades si querés ser un emprendedor de éxito. No tener un colchón para imprevistos. Cuando emprendes, es normal tener meses con picos de trabajo y otros con valores más flojos. Ahora, ¿cómo afrontamos los pedidos de vaca flaca sin un colchón financiero? ¿Y qué ocurre si en un mes, por el motivo que sea, no podemos trabajar y no tenemos equipo con a quien delegar tareas? ¿Y qué pasa si nos vamos de vacaciones? Porque también los emprendedores tenemos derecho a tomarnos vacaciones, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos que hacer frente a un gasto con el que no teníamos planificado, que además es importante y urgente? Nos quedamos con el agua al cuello. Entonces, destinar una cantidad de dinero cada mes para poder alimentar un colchón de imprevistos nos va a permitir tener una cierta tranquilidad mental y emocional para poder afrontar gastos inesperados y evitar que cada 2 por 3 nuestra cuenta bancaria se quede tiritando, así como se dice. Esto es muy común. Ponernos en el último lugar en nuestra empresa. Tenemos la idea incorrecta que debemos ser los últimos en recibir algo del emprendimiento, de nuestro emprendimiento, ¿sí? No nos ponemos ningún sueldo y si nos lo ponemos nos dejamos para el final, ¿sí? Cuando estás al frente de un negocio y además es tuyo, lo más seguro es que te vas a asignar o no te vas a asignar un sueldo mensual, ¿sí? Ese es un error. Hay que asignarse un sueldo mensual, aunque sea mínimo, y de acuerdo a las posibilidades del negocio, luego ir aumentando, ¿sí?, esa remuneración mensual. Por eso una de las primeras medidas, como les comentaba, que se tiene que tomar es definirse un sueldo mensual. Y finalmente, miren, Reid Hoffman, en su libro El mejor negocio eres tú, plantea cómo desarrollar una carrera profesional exitosa. Pero más allá de eso, plantea una herramienta fantástica. Se llama Plan A, Plan B, Plan Z. Vale decir,
Tu emprendimiento lo orientás, definís una visión de largo plazo, ¿sí? Definís un camino para llegar a esa visión, definís actividades, definís procesos, pero también tomás como una alternativa un plan B. Entonces, ¿qué pasa si no me funciona este plan? Voy por este otro camino, sin alterar quizás la visión de largo plazo, voy por este camino, lo reestructuro, así como un GPS cuando pierde cuando nos desviamos del camino, tengo rutas alternativas, pero también dice, debes tomarte unos 5 minutos para pensar qué pasa si todo va mal. O sea, ¿de qué vamos a vivir si todo va mal? Es decir, elaborar una estrategia de salida. ¿Qué significa elaborar una estrategia de salida? Significa que cuando todo el mundo grite a los botes, haya botes disponibles. Y esa es mi presentación, estimado.